Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Pichiqueche, Mari Mari Puquimelfe, Puchilcatufe. Chilcatuwe Tegualda Tainchin. Tufachi Chilcatuwe Mulei Talagante Mapumeu. Fernando Ochagavía, Epumaricayu Ayamari. Deumangei Chilcatuwe Quechuantu, Conchi Mayocuyen, Huaranca, Ayapataca, Ayamari Quechutripantumeu. El Colegio Tegualda, en el año 2018, conforma su primer comité de medio ambiente compuesto por diversos estamentos de la comunidad educativa, con el fin de diagnosticar sus ámbitos curriculares, gestión y relaciones con el entorno. Es así como se empiezan a generar diversas coordinaciones con el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Talagante, con el objetivo de generar redes y trabajo colaborativo. Mientras que en el establecimiento se siguen ejecutando diversas acciones coordinadas entre todos los estamentos. La Corporación de Educación de Talagante, sumado a la gestión de la municipalidad, logran efectuar en el mismo año mejoramientos de los espacios e infraestructura, teniendo como objetivo el embellecimiento del establecimiento, pero también disminuir la energía y la huella de carbono, implementar riego eficiente. La comunidad educativa profundizó la producción vegetal para consolidarse como un espacio de conservación de especies nativas importantes para nuestra identidad mapuche, como lo son el folle y el pehuen, en Mapudungún el canelo y la araucaria, y diversos lagüen que posee su huerto. En el año 2019, el colegio siguió trabajando y generando acciones a favor de la educación ambiental, plantación de árboles, trabajo de huerto, mejoramiento de infraestructura y del entorno, taller de medio ambiente y forjadores ambientales. Se logró vincular el trabajo de padres, apoderados, asistentes de la educación, docentes y por sobre todo los estudiantes. En el mismo año, el Colegio Tegualda logra su calificación ambiental en un nivel medio, según el Sistema Nacional de Calificación Ambiental de Establecimientos Educacionales. Cambio climático, desertificación, pérdida de flora y fauna nativa, escasez hídrica, contaminación atmosférica, grandes proyectos, son los contextos para que la educación ambiental sea una pieza fundamental en combatir y revertir estos casos, promoviendo valores, conocimientos, aprendizajes y desarrollando habilidades acordes al respeto y cuidado de la Mapuñuque, con los diversos Winkul, con los Leufú, con el Lafken, Maguiza, Filque Aliwen, Filque Cuyin, en fin, con todo el Itrofil Monien.